8:04. Es el 20 de diciembre. 20 de diciembre, a 4 días de la Nochebuena y a 5 del día de la Navidad. Y reitero siempre los mensajes de que no se beba el dinero de los juguetes de los muchachos ni de la cena de la vida de la familia. Suave. Debe ser el doctor Marín. Mire, con nosotros está Francisco Tavares Vázquez, es economista, licenciado en Economía por la UAS, máster en Políticas Económicas y en Finanzas Públicas para Países en Desarrollo, docente universitario, investigador en áreas de finanzas públicas y mercado de trabajo. Él, junto a Matías Bosch, han realizado un estudio, una radiografía de las AFP y las ARES, análisis económico para el debate de políticas públicas, que luce muy interesante. Nos ha traído el documento aquí, que tiene el análisis de lo que son estas empresas, el contexto en que operan, en ganancias, y tienen conclusiones, una serie de recomendaciones también importantes. Es un tema que mantiene la discusión en estos días. Tenemos un invitado y discutíamos bueno, ayer nomás con Max Puig, que fue ministro de Trabajo, presidente del Consejo de la Seguridad Social. Hablamos de algunos de estos temas y se mantiene esa disputa. Recordemos, hace 2 o 3 años, un diputado muy hiperactivo, sin el muy, un diputado hiperactivo, más político que otra cosa, y bueno, encaminó reclamos, y en fin. Pero en medio de eso hubo una discusión más serena, más profunda sobre estos temas. Damos los buenos días a Francisco para entrar en los detalles de este estudio. Buenos días, bienvenido. Perfecto, muy buenos días a todos. Gracias por darnos la oportunidad de discutir sobre un tema que yo creo que, además de que es una discusión, un debate académico, porque en efecto el informe, el estudio que hemos realizado, es un estudio que está auspiciado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, además de la Fundación Juan Bosch y de quien les habla, que es profesor de allá de la academia. Y bueno, estamos en las lides de la investigación y nosotros nos hemos involucrado en este tema de la seguridad social junto a Matías Bosch, que ya tiene, ¿verdad?, un prontuario alrededor del tema. Entonces, este estudio, radiografía de las AFP y las ARS, además de que es un debate académico sobre la pertinencia, la naturaleza, ¿verdad?, del sistema de seguridad social dominicano, es un intento, ¿verdad?, de ir más allá, de ir a una discusión en efecto ciudadana, un efecto en efecto política, porque en definitivamente los análisis que podamos hacer desde la academia se quedan en los salones de la academia. Y creo que en el ámbito de lo que se está discutiendo en la reforma a la seguridad social, que me imagino que vendrá después de la reforma laboral, es decir, a comienzo del año próximo, creo que hay que discutir los cimientos y los principios de la seguridad social dominicana, porque cuando discutimos temas de seguridad social estamos hablando de la equidad, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de un sistema solidario y estamos hablando también de la eficiencia. O sea, nosotros tenemos que incorporar esos 3 principios. Entonces, lo que tenemos como seguridad social, en efecto, es un sistema que no es equitativo porque deja a una parte de la población desprotegida, que no es justa porque en el área de las pensiones y la salud otorga servicios de salud o aseguramiento en salud o pensiones a jueces, a diputados, a senadores, a políticos en general, a funcionarios en general, pensiones muy jugosas, y a la población entonces la deja... Instituciones específicas. Específicas. Que son la excepción, pero ya son muchas. Sí, son muchas,
Y además instituciones como, bueno, el Banco Central ya gradualmente la ha ido desmontando, que es bueno que lo haga, y creo que toda institución debe operar en el sentido, porque si ustedes me dicen a mí que la ley 8701 debe ser universal, sí, es que todos los dominicanos debemos regirnos por esa ley y no tener regímenes especiales de pensiones. Precisamente, Francisco, esto se llama radiografía de las AFP y ARS. Cuando uno se hace una radiografía, en la radiografía, por ejemplo, mira, aquí hay una hernia discal, aquí en este pulmón hay una sombra que podría ser cáncer. ¿Cuántos cánceres ustedes han encontrado? ¿Había fractura en el peroné, en la tibia? Los hallazgos en esa radiografía. Perfecto. De calidad, una buena radiografía. Los hallazgos son los siguientes. Nosotros tenemos instituciones, ¿verdad?, que le estamos garantizando un mercado y unas ganancias. La ley 1320, que modificó el régimen de comisiones de las AFP, en lugar de servir de muro de contención a las utilidades y beneficios de la AFP, lo que ha hecho es incrementarlas. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Ahí están los datos. Pero, desde el año 2020. Explícalo un poco. Sí. ¿Cuál fue el cambio? El cambio sustentada en datos. Sí, claro. Eso no es información de la CIPEN. Sí, estamos hablando de información de la CIPEN y hacemos una valoración y unos análisis en función de eso. Entonces, ¿por qué decimos esto? Primero, se han disparado los ingresos operacionales de las AFP en alrededor de un 12%, pero al mismo tiempo las ganancias se han elevado por encima de un 8%, que incluso es más alto que el crecimiento del rendimiento de la economía misma. Pero al mismo tiempo, y es algo que nosotros quisiéramos, porque no llegamos a profundizar en qué determina que los gastos operacionales de las AFP y las ARS se hayan disparado en un 20%, más de un 25% que diga. Entonces, todo esto me parece que la reforma del año 2020, que modificó el régimen de comisiones, antes las AFP cobraban las comisiones del rendimiento del fondo, que el rendimiento es fluctuante y ahora depende de la dinámica y el ciclo de la economía. Por supuesto. Sin embargo, en el 2020 lo que le dijimos a la AFP, no, ustedes van a cobrar del saldo administrado. ¿Qué significa eso? El monto total. Que el saldo administrado, claro, el saldo administrado que ya se eleva a 1.1 billón casi, sí, es constante y creciente. ¿Y qué porcentaje? Pero lo importante ahí está dentro de la ley, eso. Es claro, claro, fue una modificación que se hizo y es una ley, la ley 1320. Lo que pasa es que con el COVID, toda la situación que pasó, eso pasó como sin pena ni gloria. Pero en realidad, el objetivo de esa reforma era darle respuesta a la queja ciudadana de que estas empresas que intermedian en un sector económico como es la garantía de la pensión y la seguridad social, lo que han hecho es que eso se ha incrementado. Perdóname, porque tú eres la parte económica. Sí. Déjame hacer ver si yo hago el enfoque político. O sea, tú me estás diciendo que todos esos diputados que tienen unos discursos en favor del pueblo y de los abusos de la AFP, lo que hicieron fue cubiar al pueblo al final. En efecto, eso parece, en los datos eso es lo que demuestra. Entonces, ese discurso de barricada no era otra cosa más que para ponerse de acuerdo con la AFP. Porque había un malestar, y aún lo hay un malestar ciudadano con relación a eso. Podemos verlo en la indagación, en detalle, porque en vez de tornarse más racional, se hizo al revés, ganancia, ¿verdad?, que hayan crecido la ganancia, porque la verdad que es un dato muy preocupante. Porque si lo puede explicar y ver la razón del cambio. ¿Cuántas fueron las razones? ¿Por qué cambiaron? El cambio fue que... ¿Las razones eran en dólar o en peso? El cambio fue que en toda ley que se ve que hay un resultado que está beneficiando demasiado a una de las partes, se hizo una ley para ver cómo ellas racionalizarían esos resultados, es decir, esas utilidades, y lo que ha ocurrido que, como vemos aquí, déjeme mostrarle algunos de los datos, por favor, para que ustedes tengan una idea, y hablamos de cosas muy concretas. Déjame ver, está aquí las ganancias de las AFP, o sea, los ingresos
Sí. En el año prepandemia, estamos hablando 2019-2018, el promedio eran 6 mil millones de pesos. Pero después de la pandemia, 2020 específicamente, ustedes pueden ver que hay un incremento en esos ingresos operacionales. ¿De qué monto? Bueno, alrededor de 8 mil a cerca de 9 mil millones. Casi un 30% más. En el 2023 casi supera el año prepandemia de 9.638 millones de pesos. Entonces vamos a las ganancias, ok. En las ganancias, en este año 2023, las AFP acumularon 5.021 millones de pesos. Y en enero-junio del año 2024 ya llevan 2.698. O sea que hay una proyección creciente, constante, que la ley 1320 no previó, no quiso ver. Y en efecto, tuvo muchas razones, le pagaron muchas razones. Bueno, lo que pasa es que ellas fueron muy hábiles. La AFP fueron los que dijeron, bueno, y los otros muy brutos. Pues entonces, si el rendimiento le parece elevado, vamos a ponerlo sobre el saldo. Un engaño, porque el saldo nunca baja. El rendimiento sí, porque el rendimiento depende del crecimiento de la economía, de la tasa de cambio, de la inflación, de eso que llaman indicadores macroeconómicos. Sí, pero ¿cómo se justifica esto? Porque un cambio de modalidad, aún dentro de la ley, podría ser explicado en la medida en que, por ejemplo, un modelo no está dándole beneficios a una de las partes. Entonces, mira, vamos a cambiar del modelo, vamos a tomar esta parte que nos permite la ley para aumentar los ingresos y que estas pobrecitas AFP o ARS, que le está yendo muy mal, tienen una inversión, pero resulta que es todo lo contrario. Entonces sería bueno saber el argumento central para yo decir, mira, a mí me está yendo demasiado bien. Lícito negocio, en lícito negocio, ahí no hay nada ilegal. Claro, no hay nada ilegal. Pero yo considero que, mira, yo busqué en el inciso 34.b una vaina que me va a aumentar aún más. Señor legislador o señor político, usted podría hacer el favor de aumentarme, de cambiar esta metodología para yo ganar un poco más. Corrígeme, eso fue lo que pasó más o menamente, como dice el diputado amigo de Cristian. Bueno, ustedes saben que... Porque el contexto era el reclamo de los diputados. Le tiraron piedra a los mismos congresistas. Desde los medios nos quejábamos de que, bueno, van 3.000, 5.000 en ganancias. Hagan algo, señores del Congreso, para que sea un poquito más racional. Gastos administrativos y un dinerito, pero vaquito. Pero, ¿cómo es que se llegó al otro extremo? Bueno, miren, entonces esa fue más o menos el contexto, ¿verdad? Sí. Queremos ver cómo estas entidades, ¿verdad? Perdóname, no le meto una tercera. Racionalizan esto y nosotros tenemos que buscar la manera de que estos beneficios se acoten. Claro. Y bueno, ¿cuál es entonces la base imponible de la comisión? El rendimiento. Entonces ustedes no quieren que nosotros ganemos mucho, entonces pónganlo aquí con este saldo, que vamos a poner una comisión que va a ir gradualmente disminuyendo. Empezó en 1.25 anual para desembocar en 0.75 en el año 2029. O sea que en efecto, hoy estamos aplicando una comisión de 1% en el año 2024. En el año 2025 eso va a pasar a 0.95 hasta llegar a 0.75. Sí, pero es sobre el saldo. Sobre el saldo. Entonces, o sea, el saldo tú me has cambiado creciente. La matriz. ¿Qué pasó? Que los políticos parece que le hicieron un truco de cámara. Ay, no. Y le dijeron... Esa no te la compro. Y le dijeron, bueno, miren que la comisión la vamos a ir bajando. No, esa no te la compro. Eso no, matemáticamente, que sabe de aritmética, sabe de que si usted tiene un stock, ¿verdad? Como le decimos los economistas, un stock, un saldo, que tiene un rendimiento anual creciente de alrededor de un 6%, eso se va a comer el 0.25% que le van a reducir, por Dios. Entonces, otra de las cosas que salió en este estudio es que, ¿por qué los gastos operacionales de estas entidades que no invierten en capital fijo e intensivo, no son industrias, no son fábricas, tienen gastos operativos y administrativos elevándose en cerca de más de un 30%? Y nadie dice... ¿Por qué pasaron del 16 de tener gastos operativos de 2.236 a tener hoy 5.501? O sea, un 100% de aumento de los gastos operacionales. Ustedes dirían, pero
¿cuál es el gasto de inversión de estas entidades? Perdóname, ¿Qué gastan? Para que hablemos. Esos son los dos casos, AFP y ARS. Este es de AFP solamente. De AFP. En el año 23, los gastos operacionales de la AFP superaron los beneficios. ¿Los gastos? Sí. Pues están perdiendo ellos. No, para que el que paga los gastos no, porque soy yo. ellos recuerden que los ingresos operacionales fueron de 9.000 y tantos millones. Para hablarle al público, perdóname, para que de manera llana, que tú dijiste que las AFP no son una industria, correcto. Dime el proceso suave que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que hace una AFP cuando a mí me descuentan la AFP de mi salario? Perfecto. ¿Qué hace con ese dinero? ¿Cuál es el recorrido que hace ese dinero para yo ser feliz en el paraíso cuando me pensione? Bueno, una AFP es una entidad financiera, que entenderlo así, pertenece a un conglomerado financiero. Si ustedes se fijan, todas las AFP están conectadas con un grupo financiero. Sí, así es. Y están verticalmente organizadas. Sí. Entonces, una AFP capta de las contribuciones de trabajadores y empleadores de 9.97% de su salario a través de la tesorería de la Seguridad Social. Tu empleador lo deposita en la tesorería lo transfiere a una AFP que se convierte en inversión de cartera. Que tú lo escogiste la AFP. Claro. Okay. Entonces, cuando esa contribución llega a las manos de la AFP, las AFP lo que hacen es que buscan en el mercado de valores activos que te generen un rendimiento por encima de la inflación para que tu saldo real siga aumentando. Eso es inversión 101 para cualquier persona. O sea, pero es una computadora que hace todo eso. Exacto. Una persona en una computadora entró esto. Vamos a colocar en este activo del Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda ya tiene acumulado 546,000 millones. Que también lo pago yo. Exacto. En ese sentido hay una doble tributación. Lo pago yo. El ciudadano contribuye con los impuestos directos e indirectos a las operaciones de gasto del Estado, pero también el ciudadano común financia al Estado en su irresponsabilidad fiscal. Esa es la realidad. Entonces estamos en una bola de nieve. Entonces, el Banco Central tiene 151.895. Entonces, la AFP lo que colocan esos recursos en instrumentos de deuda y lo ponen también en fondos de inversión, que son como grupos que captan recursos de las AFP. Muchas veces esos fondos de inversión están vinculados a los mismos grupos financieros. Claro. Es decir, fondos de inversión BHD, por ejemplo. Pero la AFP siembra es del BHD, pero el banco BHD también es bueno, entonces hay como una integración. Hubo inversión en comprar 15 o el 25% de un hotel importante, dos hoteles en el este. Y yo creo que hay inversiones productivas. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiarle el sentido de algunas inversiones, de que sean simplemente inversiones financieras de cartera, que no producen un bien final, que no generan empleo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ver cómo esos recursos, en esencia, benefician a los dominicanos y dominicanas, no solamente como rendimiento a su fondo de pensión, sino que también le den la posibilidad de tener activos como una vivienda. ¿Por qué estos fondos que representan 1.1 billón de pesos, el 15% del PIB, no se va en la dirección de hacer efectivo el derecho al acceso a la vivienda de un trabajador? Ahí el trabajador le va a encontrar sentido a la seguridad social, a los fondos que aportan. Pero mientras el 70% casi esté en deuda pública del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero no está restringido, perdón, Arias, no está restringido para este fin último que tú mencionaste. Es que no se hace. No está restringido, la ley no establece si hay... Pero no es tan fácil invertir fuera de Hacienda o del Banco Central. Sí, porque hay poca diversificación de instrumentos, pero el sistema, por ejemplo, ya tiene cerca de un 30% en el sector privado. Ahí hay bancos, empresas privadas, César Iglesias, etcétera. César Iglesias, que hizo una operación por primera vez de venta de activos, de acciones, que en su momento fue criticado porque se apalancó. A mí no me gusta. Se apalancó con recursos de los fondos del saldo administrado, y esos recursos son colectivos, son de la ciudadanía. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, yo diría que
para ellos fue una buena operación porque de estar financiado con cerca de 4,000 millones de pesos con una tasa de interés con un banco comercial, como es el Banco Popular, es más fácil, una tasa de interés mucho más bajo. Es como cuando usted tiene una deuda cara y la canjea por una deuda barata. No solamente eso, tú pero diversificas el riesgo. Para la seguridad social fue bueno o malo. Hay que ver. Me gusta. En esencia, no me gustaría como que el nivel de riesgo. El nivel de riesgo. El nivel de riesgo. Es como que César Iglesias dice, bueno, yo voy a tercerizar en la gente el riesgo que yo estoy asumiendo. Claro, tú lo diversificas. Y entonces ya si ocurre cualquier cosa y mis acciones se desploman, pues la gente... Entonces ya eso se convertiría en un drama no ninguna garantía, porque cuando usted invierte en un mercado de valores, usted asume un riesgo. Pero lo que pasa es que en la medida en que se está socializando esa deuda, de pasar cualquier cosa negativa, ya esto no sería un problema financiero. Un problema es un drama social y humano y por consiguiente político. Así interesante. Los genios no solamente están en la NASA. Se percibe el crecimiento, la solidez de las ARS y las AFP en términos económicos, pero ¿cómo se puede determinar la ganancia, la rentabilidad que puedan estar teniendo los afiliados en esas inversiones? Bueno, ellos te envían un informe con mucha prensa mensual, pero se corresponde. Se equipara las ganancias que tienen las AFP. No, pero de ninguna manera. El rendimiento real de los fondos de la AFP, lo que llaman el crecimiento de tus fondos, es de alrededor un 5.4% en toda la vida que tiene el sistema, que tiene 20 años, ya un sistema medianamente maduro. En el 2033 vamos a tener las primeras pensiones. En las proyecciones que hay no son muy halagüeñas en ese sentido. O sea, aquí se está proyectando de un 20 a un 25% de tasa de recuperación. Para que el público entienda, la tasa de recuperación de las AFP o de todo sistema de seguridad social es cuánto usted va a recibir en pensión, qué porcentaje de su último salario usted va a percibir como ingreso de su pensión. Entonces, cuando usted tiene una economía de bajo salario, como en efecto es la República Dominicana, 33,000 el salario cotizable para los trabajadores formales y 21,000 para los informales. O sea, estamos hablando de una economía que en términos salariales es muy endeble. Entonces, tener un sistema de seguridad social en pensiones en donde usted ha privatizado, ¿verdad?, de alguna manera el acceso a un derecho, entonces le está dando un tratamiento de mercancía. Y si es una mercancía, dígame usted, el trabajador no tiene opción, debe ajustarse a los resultados que dé precisamente el mercado. Francisco, bueno, estamos conversando con ahora vamos para allá. Con Francisco Tavares Vázquez, muy buen coordinador del trabajo radiografía de las AFP y ARS junto a Matías Bosch. Y nos reenvían, un colaborador del programa, nos reenvía una nota que está en los diarios que envió la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Ellos dicen que entre enero y noviembre de este año, los trabajadores afiliados a las AFP ganaron más de 81.983 millones por la rentabilidad de las inversiones, lo que representa el 66.9%. Rosario. Lo que representa el 66% del crecimiento total del fondo en el citado periodo. Este 2024 ha sido un excelente año para los afiliados tras 21 años de implementación del sistema. Dice que de este patrimonio administrado, aproximadamente el 20%, lo que equivale a más de 200,000 millones, está invertido en empresas y vehículos financieros, no vehículos, del sector privado que se dedican al financiamiento de proyectos de desarrollo, incluyen bonos verdes y sostenibles, lo que subraya el compromiso del sector, y hablan también de más de 448,000 personas se han beneficiado del sistema por concepto de pensiones por cesantía, edad avanzada, vejez, discapacidad, etcétera. Esta ganancia que se cita
en estos 11 meses de ese monto, Francisco, 81.983 millones y un aumento 66%, dice, de crecimiento en el periodo. Bueno, fíjate, los resultados que ellos llaman rendimiento deben revertirse, deben traducirse en mejores condiciones para los trabajadores en términos de proyección de sus pensiones. Entonces, lo que da cuenta los datos y los estudios que yo he tenido la molestia de indagar es que puedes rendir lo que ellos quieran. Lo que tú tienes que ver es si un sistema cubre la suficiencia de las pensiones en el largo plazo y cómo la gente entiende que su derecho a una pensión digna está cubierto. Si genera 81.000 millones al año, perfecto. Pero ¿y el trabajador, en efecto? ¿Qué gana con eso? En concreto, ¿cuál es la tasa de reemplazo que ellos están? Que hablemos de eso, hablemos de los elementos que realmente van a impactar a la gente. No estemos hablando simplemente de los resultados financieros, porque si hablamos de los resultados en términos agregados de la economía dominicana, diríamos que vamos perfectamente hacia el desarrollo. Ahora bien, cuando hablamos de términos de los resultados individuales y los resultados desigualitarios, entonces hay cosas que mejorar. Y eso es lo que está ocurriendo con la seguridad social en pensiones. Les voy a decir un solo dato. Ellos hablan de rendimiento, ¿verdad? De la inversión y cuánto ellos han logrado con los fondos de los trabajadores. Pero ellos no hablan cuando se instauró el sistema, nos dijeron, bueno, que la libre competencia iba a hacer que las AFP fueran más eficientes y el rendimiento aumentara, pero parece que no, porque los gastos operacionales lo que están es incrementando. La economía de mercado, la economía de mercado, como a mí me la enseñaron cuando yo estaba en las aulas y como yo la imparto, es que la economía de mercado se autorregula cuando es competitiva, cuando hay grados de competencia, pero aquí no hay competencia, esto es un mercado oligopólico. Y cuando hay un oligopolio, hay pocos participantes, los oligopolios no compiten, se ponen de acuerdo. Pero no dejes la función del ente regulador. Entonces, que en esto es fundamental. Ahí el meollo está en el ente regulador. El ente regulador. El dice, espérate. Aquí la última palabra la tengo yo. El État c'est moi. Sí, el État c'est moi. Ocurre, Maquini, que el Estado en el sistema de seguridad social ha asumido un rol pasivo y un rol subsidiario. Es decir, si el privado no resuelve, ahí es que yo entro. Yo no me meto ni quiero tocar tampoco intereses. Y los movimientos sociales, porque aquí se ha hablado demasiado de que esa ley ya muy mayor de edad, un muchacho de 20 años ya está salió de la universidad, va para la maestría, una ley ya, ¿verdad? Sí. Lo lógico es sentarse el país a analizar la letra chiquita, porque aquella siempre se ha dicho que es una especie de Oscar de la Renta en acción de un traje a la medida. Entonces lo que ellos hacen es totalmente legal. Claro. Pero a veces las cosas legales no son legítimas ni morales. No. Entonces uno no percibe de parte de la ciudadanía, las grandes mayorías nacionales, un movimiento donde se exija al regulador, en este caso el Estado, mira, esto es legal, sí, pero ya tiene 20 años, vamos a sentarnos. O sea, y en la medida en que por un asunto de financiación los legisladores en su mayoría son cómplices de todo esto, hay un tranque. Pero la parte social, porque las cosas funcionan cuando los afectados dan la cara. Y eso yo no lo veo. O sea, este es un tema que no baja a las grandes masas. Un tema, yo lo oigo a ustedes, hacen unos aportes del carajo. Muy bien, que uno saluda. Pero seguimos como en lo mismo, ¿no? Sí, hay una especie de... Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar. Un tejido social que está desarticulado y que le afecta grandemente el sistema actual de seguridad social. O sea, la gente ve cómo en el catálogo de servicios de su ARS siempre opera, vamos a decir, una acotación de esos servicios.
Es decir, vamos a reducir los servicios porque esta es la lógica del sistema y lo vemos en el sistema estadounidense y todo lo que ocurrió es de negar servicios. O sea, ¿de qué ganan las ARS? De negar servicios, de poner trabas, de poner costos de transacción, burocracia, burocracia que el ciudadano no entiende y que la DIDA y los organismos de supervisión del sistema no están jugando su rol. Bien, gracias. Porque si a mí me dicen que el ciudadano constantemente está siendo afectado por la asimetría de información, es decir, el ciudadano sabe menos que los operadores del sistema privado. Entonces, cuando hay esa asimetría de información, ¿qué ocurre? Que el regulador debe operar para que eso de alguna manera se reduzca. Buenos días, estamos conversando con Francisco Tavares Vázquez, economista, profesor universitario, investigador. Francisco, respecto de este titular, en parte de los hallazgos, la estructuración de la investigación, dice, la rentabilidad de las AFP se sostiene ante el reverso de los derechos y beneficios para los ciudadanos. Vamos a traducir un poco eso, porque se vincula con la última reflexión que estaba haciendo. En ese sentido, que sus ganancias dependen del retroceso de los derechos, es precisamente eso, de que la universalidad y la accesibilidad universal a esos servicios, sobre todo a salud, porque la pensión de la gente no lo ve porque no ha llegado el tiempo de tener por primera vez lo que va a ganar. Entonces, en lo de salud, ocurre que el aseguramiento en salud, como es un intermediario, ellos sencillamente lo que hacen es que la salud del pueblo lo ven como un riesgo. Por eso se llaman administradoras de riesgo. Entonces, si Cristian va y dice que tiene una dolencia y su médico le dice, mira, hay que hacerte esta operación o hay que hacerte esta intervención, lo que hacen la FP es que comienzan a hacerle preguntas, espérate, y déjame ver que esto no te cubre, que no está dentro del catálogo. Entonces, ¿qué hace eso? La denegación del acceso al servicio, a la operación que solicita Cristian, ¿verdad? Genera, porque es un cotizante continuo al sistema, genera ganancias para esa ARS de esa denegación y de esa exclusión del catálogo de servicios. Entonces, estas empresas precisamente, por eso es que decimos que sus ganancias se da al mismo tiempo que reversan los derechos de la ciudadanía. Y entonces eso no es un dato técnico, eso no es una realidad técnica ni académica, es una realidad política, porque estamos hablando de poder ahí. Entonces, cuando aquí se hable de reforma a la seguridad social, se debe hablar sencillamente ya no de elementos técnicos, simplemente, ¿verdad? Porque cuando veo a algunos técnicos de la seguridad social, muchas veces lo que hablan es de tasa de reemplazo, ok, eso lo podemos ver, y en efecto estamos mal en ese sentido. El catálogo de servicios, el seguro familiar de salud, perfecto. Pero aquí hay que operar un cambio en el sentido de que se está dando un trasvase de fondos públicos a utilidades privadas. Eso es un drenaje de recursos ciudadanos públicos hacia la seguridad social. Explícanos entonces, eso. Mira esto, montos pagados. Chequea esto, montos pagados por servicios otorgados a atenciones del Seguro Familiar de Salud. Okay. El prestador, vamos a ver, participación del prestador público en el año 2008 era casi de un 100%. Y ahora apenas llega a 35.8. ¿Eso quiere decir? ¿Qué es eso? El Seguro Familiar de Salud. Ajá. Seguro Familiar de Salud, las prestaciones la da el contribuyente, ¿verdad? El trabajador empleador. Y para los Seguro Familiar de Salud de los que tienen carnet subsidiado, eso es recurso público, del Estado, del presupuesto. ¿Qué es lo que nos dicen siempre? No, que no se puede cambiar este sistema porque implica un costo para el presupuesto, pero de hecho ya lo tienen. Entonces, se está degradando el servicio público, la financiación de los hospitales, de los prestadores públicos de servicios, para darle la ilusión al ciudadano de que cuando tiene un carnet puede ir a una clínica, pero eso no implica mejoría en el servicio y la atención. Pero entonces, una cosa, ante esta realidad, aunque sea por gadejo, ustedes no se han reunido con la partidocracia reinante, es decir, con estos partidos que en su programa de gobierno
tocan estos temas con mucha solidaridad social y con mucha visión política de centro izquierda. Entonces, me gustaría saber, cuando ustedes se reúnen con el PLD, centro izquierda, Juan Bosch, que tenían círculos de estudio Che Guevara y locales con el nombre de Guyen Van Troy, ¿verdad? O sea, ¿qué le dice el PLD? El PRM, yo sé un poquito menos del PRM porque ya está más a la derecha, más empresarial, pero la misma fuerza del pueblo, o la izquierda, que por lo menos en siglas existe. O sea, ¿qué le dice? ¿Qué le dice, por favor? A ver, bueno, mira, su experiencia. nosotros tenemos una coalición por una seguridad social digna, donde hay una serie de actores sociales, sobre todo. Y hay, dentro de esos actores sociales, hay activistas políticos. Algunos están de acuerdo con nuestra posición, o sea, los que se articulan en esta sombrilla social y académica apoyan esto. Perdón, soy más Pero directo. los partidos, soy más directo. ¿Qué piensa Leonel Fernández de esto que plantean ustedes? ¿Y qué piensa Danilo Medina, por ejemplo? Bueno, no lo han recibido. No hemos hablado con ellos. Pero eso déjame decirte hay un asunto con relación a esto. Los legisladores, senadores, diputados nuestros deben estarse dando en el pecho. Nosotros sometimos un proyecto de modificación. Entonces, eso tiene que ser agenda, eso tiene que ser parte de la agenda, un tema a tratar en la próxima reforma a la seguridad social. Eso no va porque eso tiene que transformarse, porque es un atraco. Mira, sin presión social. Mira, le voy a decir algo. Aquí concluyendo con esa parte. Nosotros nos invitaron a las discusiones que se dieron en la llamada 13 reformas. Y hubo un enfrentamiento, no hubo conducencia ahí, porque la parte que aglutina las ARS y la FP, la DAF, etcétera, y todos estos gremios, ellos están cerrados en banda, de que este es el, como le dicen, dijo un apologista de mercado, esta es la única alternativa. Esa es la única. Cojan, lo coge o lo deja. Esto lo que hay que hacer es ponerle. Es que tienen la sartén por el mango y el mango. Esto lo que hay que hacer es hacerle una modificación aquí, un remiendo aquí. ¿Cuáles son los remiendos? De 60 años subamos a las 65. Pero de 9.97 subamos la contribución a un 15%. Para aumentar que el saco que ellos tienen. Saco, vamos a aumentar el saco. Sí. Y si aumenta el saco, el rendimiento va a aumentar y las cuentas van a aumentar. Si tu trabajo fuera una tesis, primero yo tuviera que examinarla, primero te felicito. Sacara 95. No te pongo 100 a ti ni a Matías porque tiene algunas palabras que yo eliminara del trabajo. Ustedes son muy enfáticos en el tema que eso es consecuencia del neoliberalismo, bla, bla, bla. Y es verdad. Pero eso te aleja, y es mi reflexión que quiero hacerte, te aleja del centro técnico de la discusión. Lo que se ve con Matías, lo digo, Matías está en el extremo. Matías plantea la idea de que las AFP fueran públicas, lo cual sería lo ideal, pero entre lo ideal y lo real hay un espacio enorme. La privatización de las AFP es una realidad. Los empresarios dicen que ellos son los que en sus anuncios dicen, nosotros ponemos el 70% y el trabajador el 30%. Por lo tanto, los cuartos son de nosotros. Ellos deciden que tienen un discurso. Yo dije que por eso la radio y la televisión es su mayor aliado. No porque los compre, sino por la cantidad de anuncios. Ahora, mi pregunta es, ¿hay un punto en el cual ustedes busquen un punto de equilibrio que no estén ni en el robo de la AFP, ni en el radicalismo de Matías? O sea, hay un punto medio en el cual se pueda buscar que esas ganancias tan leoninas sean menos y realmente el trabajador se beneficie más. Miren, la normalidad en seguridad social es un estamento de seguridad social multipilar. ¿Qué significa el multipilarismo? Que lo promueve la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que no es en Cuba que lo crearon ni en Venezuela, sino que es un sistema que está vigente en más de 140 países. ¿Cuál es la normalidad? Las cuentas individuales. Y de los 30 países que asumieron con las reformas
del Banco Mundial y el FMI de los 80 para acá, que fueron 30 experimentos, 14 en América Latina, 14 en Asia y 2 en África. O sea, ¿por qué los países avanzados no asumieron las cuentas? Las cuentas individuales, la cuentica que aumenta con cada contribución, no lo asumieron. Entonces, eso ya te deja una lección. ¿Cuál es la otra ¿qué forma? ha pasado? Perdóname que tú sigas. ¿Cuál es la otra forma que no es individual? Pero te voy a decir. ¿Cómo se expresa? La cuentita, de los 30 que asumieron las cuentitas, que es lo que tenemos aquí, ya hay más de 15 que revirtieron el sistema de cuentas individuales y crearon. ¿Y ahora se hace cómo? Un sistema OIT, ¿qué es? Un pilar básico de protección, ¿verdad? Porque aquí hay 57% que operan en la informalidad. Obligatoriamente tiene que venir recursos públicos de ahí. En efecto, ya lo están haciendo con la llamada pensiones solidarias. Un pilar contributivo que es donde caemos nosotros, los profesionales que contribuimos directamente y no profesionales en el sector formal. Eso necesariamente, si nosotros queremos convertir la seguridad social en un derecho, en una mercancía, tiene que ser de gestión pública. Ahora, las AFP y la ARS, vamos a respetar la libre empresa, esto es una economía de mercado. Ustedes lo que van a operar es en la subsidiariedad, vamos a invertir la cosa. Estado ahora es subsidiario y las AFP es la base del sistema. Lo que nosotros estamos diciendo es inverso. Estado primero y después ustedes. Ustedes van a operar. Correcto. Si Francisco Tavares quiere una pensión contributiva adicional. Si yo gano 600,000 pesos, 500,000 pesos, y yo contribuyo a mi retiro en un estamento público de eje estatal técnicamente preparado, como existe el Banco Central, como existen muchísimas instituciones que la gente le tiene respeto, nosotros podemos construir algo que sea técnicamente blindado del clientelismo y el populacherismo político. Eso se puede. No podemos decir que lo público, que eso se va a desbaratar, que es un disparate. No. La OIT nos puede dar acompañamiento en ese sentido. Entonces después ustedes tienen la FP y la ARS. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Que fulano quiere que le cubra más. Ok, pues mira, usted va a estar en ARS, qué sé yo qué. Sí. Y usted va a estar en AFP, qué sé yo qué. Complementario. Que eso es lo que se llama el tercer pilar que llama la OIT. Eso es privado. Usted va a aumentar sus ahorros y sus servicios de salud de acuerdo a su bolsillo. Que era donde se suponía que debíamos llegar. Pero llegó Fidel. O sea, llegó la ley bien arregladita como para ir de boda. Que ahí hubo un problema. Cuando se comenzó a discutir esto, ni los maestros del sistema público se quisieron meter, ni se metieron los legisladores, ni los militares. Entonces, lo que estamos diciendo es, señores, vamos a quitar todos estos privilegios y vamos a meternos todos aquí, porque somos ciudadanos dominicanos, el chiripero de la calle, el profesional, el profesor universitario, vamos a meternos todos aquí. Y vamos a fortalecer este pilar solidario, público, técnicamente y presupuestariamente desconcentrado, y que haya un mecanismo verdadero de que quienes vayan a dirigir esa institución sean técnicos de solvencia académica. Esas son las recomendaciones que te faltan en tu trabajo. Nosotros hicimos esas recomendaciones. Incluso nosotros hicimos en el año 2023 un estudio. No, pero escrito. Está escrito. Yo se lo puedo traer. No. Ese es parte de otro estudio. Exacto. Nosotros hicimos en colaboración con la Fundación Sol de Chile, trajimos 2 técnicos aquí y le dimos todas las estadísticas del sistema dominicano. Y fíjense, ustedes saben que el sistema público, contrario a lo que dicen, le sale más barato al Estado, porque el costo de generalizar y universalizar las pensiones en República Dominicana es de 70,000 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que va a gastar el costo de la intermediación de salud y pensiones en la República Dominicana? 175,000 millones de pesos. ¿Cuánto se les regalan, se le dan y se le otorgan en exenciones a grandes empresas sin beneficio social? Ya estamos hablando de 360,000 millones en el presupuesto del año 2025. Entonces, ¿de qué nos hablan? De que el dinero no da. El dinero da. Lo que pasa es que tenemos que quitar el negocio de ahí. Porque eso es de pensión y salud de la gente, no es negocio. Pudiera ser más decepcionante para República Dominicana este sistema que el de Chile en su momento,
Peor, porque Chile tiene mejores salarios que República Dominicana. Nosotros vamos a un desastre previsional. Nosotros vamos a un desastre previsional que el Estado va a tener que asumir para poder completar las pensiones si no quiere un estallido social a mediados de 2030. Después me voy para Miami cuando está ahí. Francisco, gracias. Gracias a usted. Tiene que ir más a los medios de comunicación. Francisco Excelente. Tavares Vázquez. Excelente. Coordinador junto a Matías Bosch de la radiografía de las AFP y la ARS, un análisis económico para el debate de políticas públicas, académico y un investigador. Y bueno, interesante esta conversación para seguir profundizando en este tema. Así que las gracias a Francisco. Y anda muy bien acompañado. Vázquez. De Cristi. Cristi como mi sobrina. Qué bueno. Y ella es parte de la... Porque ya lo dijiste a medias y la gente se va a quedar como Cristi, su sobrina. ¿Qué apellido tú eres, Cristi? Ochoa Moreno. Moreno eres sobrina de Guillermo. Y Ochoa tiene dinero. Mire, Francisco, gracias. Francisco, te tengo una recomendación. Francisco. ¿Cómo? Adelante. Tienes que un hombre Una mano de teoría, ¿no? A Francisco no. Un hombre activo y como economista sabe que es importante ahorrar, tener rendimientos, utilizar las mejores herramientas, los mejores equipos como herramientas que utilizaron en esta investigación. Pero estas son físicas para construir, para reconstruir. Y ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, un letrero grande a la derecha. ¿Cómo? Dice, materiales industriales. Ya. Esa es la ferretería más completa. Llegó donde iba. Esos equipos y herramientas tienen certificación internacional, los mejores. Si le dice que te mandamos del programa de aquí de a diario, te van a dar una rebaja importante. Al margen de toda la investigación y radiografías y todas esas cosas. Perfecto, vamos a estar por allá. Perfecto. De nuevo las gracias, Francisco Tavares Vázquez. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos. El momento es ahora.